Bienvenidos a Actualízate Podcast, el espacio en donde la mente y la cultura popular se unen en un kamehameha de ideas. Aquí hablamos de psicología, anime, películas, series, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que te apasiona del mundo friki, pero con un sentido de reflexión y análisis de la conducta. ¿Por qué no? Yo soy Brian, soy psicólogo y un apasionado otaku. Y en cada episodio vamos a explorar cómo nuestros personajes favoritos de la cultura popular nos enseñan a entender mejor nuestras emociones, vincularnos mejor con nuestras personas importantes para nosotros y también cómo cuidar de nuestra salud mental. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, activa tu Sharingan interior, que esto comienza ya. En este episodio tenemos el honor y estoy demasiado contento de poder contar con la participación de una querida colega mía, la psicóloga Marisol Medina. Ella es psicoterapeuta, es docente y también es un referente en la creación de contenido en redes sociales. Marisol, te quiero dar la bienvenida, te quiero agradecer el hecho de estar aquí el día de hoy en este episodio con nosotros, que ya nos hacía falta, ya había yo compartido algunos espacios contigo, pero en esta ocasión te invitamos aquí a nuestra casa. De antemano, Marisol, de todo corazón, espero y sí se alcance a percibir, pero te agradezco de todo corazón el estar aquí con nosotros el día de hoy para este episodio. Oye, pues muchas gracias y cuántas flores me echas por ahí. Muchísimas gracias, Brian, y gracias por la invitación, por el espacio. Muy bien, vale. No, al contrario, Marisol, bien diría el dicho, honor a quien honor merece y en verdad eres un referente, al menos en creación de contenido. Diría el dicho, cuando sea grande quiero ser como tú en ese Ah, sentido, pero también hombre. en la cuestión de trabajo. Y hemos, al menos que he compartido momentos contigo, me ha encantado el trabajar contigo, el poder hacer cierta mancuerna y creo que al menos en los lives que hemos tenido antes nos hemos complementado bien y esperemos no sea la primera ni la última vez, sino que sea la primera de muchas veces, de muchos espacios en donde podamos estar compartiendo, ya sea estos momentos de hablar de psicología de un poquito más ameno o inclusive de poderlo tomar de una manera un poco más seria con las clases, con alguna docencia, ponencia, que podamos contar contigo. ¿Va? Perfecto, pues muchísimas gracias, Brian. Siempre un gusto compartir el espacio contigo también. Vale, muchísimas gracias, Marisol. Y para poder platicar o dar un poco el inicio a este pequeño podcast del día de hoy, quisiera que abordemos un tema que al menos creo que es importante para muchos estudiantes de psicología que tienen o se quieren dirigir a la cuestión de la parte clínica, o inclusive para muchísimos de nosotros como colegas que nos queremos dedicar a la parte clínica. Y esto es muchas de las veces en la creación de contenido, ya que estamos llenos de muchísimos mitos, de realidades, de muchísimos prejuicios, de muchísimas dudas, inclusive hasta nosotros mismos como profesionales de hago, no hago, subo, no subo, qué van a pensar de mí, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que al ujú. menos Marisol, he visto que eres referente en subir contenido en redes sociales, pero de psicología sí, pero no tanto de una manera tan formal, sino que un poquito de utilizar el humor, que es algo que veo que te caracteriza mucho en estas redes sociales, que te caracteriza y creo que hasta inclusive hasta como en persona. Pero quisiera saber, ¿cómo es que iniciaste este camino de encontrar, no sé si decirlo así, ese nicho, ese espacio, ese Ujú. contenido referente a la psicología, pero con humor? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues es una muy bonita historia. Bueno, yo, o sea, como sabemos y lo abordamos también en los procesos terapéuticos desde ACT, pues nuestra historia no cuenta mucho, nuestra historia nos va moldeando, ¿no? Y yo cuando salí de la universidad, la verdad es que estaba muy perdida, no sabía exactamente, yo tenía una idea iba a estudiar la maestría en neuropsicología, hice el examen en la UAP, no me quedé. Y entonces encontré un trabajo en la Ciudad de México de terapeuta y te formaban en TCC, ¿no? Entonces, o sea, la vacante era como estamos buscando a recién egresados que quieran aprender TCC y dije, pues me funciona, ¿no? De Y aquí soy. fueron mis primeros acercamientos porque
Bueno, en la carrera, el semestre que me tocaba la clínica, una de mis profesoras decidió tomar su año sabático, entonces no recibimos pacientes. Y en ese primer trabajo, pues yo empiezo a tener contacto con la clínica, teníamos clases, supervisiones, y pues poco a poco empecé a ver pacientes. Pero algo que notaba mucho era la forma en la que la gente hablaba sobre la salud mental en su momento, ¿no? Em, como con pincitas, con mucho cuidado, como, híjole, es que es un tema muy delicado, tienes que ser súper cuidadoso con las palabras que vas a usar. Y esta empresa, pues también tenía sus redes sociales, pero como que eran muy, no sé si llamarle cuadrados, no sé si esa es la palabra que estoy buscando, pero am, no sé, como buscando el término correcto, la frase ¿Delicados? correcta, muy formal. ¿Perdón? Ah, ¿qué palabra habías usado tú? ¿Delicados? A lo mejor un poco. Ah, no tanto delicados, más bien como muy formales para hablar del tema, ¿no? Em, Vale. y entonces yo me di, o sea, me saltaba un poco que se hablara con tantas pincitas respecto al tema, que se hablara siempre de una manera muy, muy formal y que el mensaje no llegaba a las personas. O sea, no, las personas no conectaban con lo que tú les estabas diciendo, con lo que, o por ejemplo, el tipo de contenido de redes sociales que en esa empresa se subía, ¿no? O sea, se notaba que no había conexión con las personas. Entonces, pues llega la pandemia y pues nos mandan a nuestras casas. Empieza a haber muchísimo, muchísimo contenido sobre salud mental, sobre autocuidado, sobre ansiedad, sobre depresión, sobre tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno, el contenido que solía ver era como, si te sientes ansiosa, haz A, B, C y D. Siempre era como como tips, siempre te lo daban como tips Ujú. y además desde una manera muy formal y muy cuidadosa. Y entonces, pues platicando con mis colegas, con las personas que trabajaba en ese momento, decíamos, es que como que esto no está conectando con las personas todavía existía muchísimo tabú respecto a la salud mental. La gente no hablaba de fui a terapia o me estoy sintiendo de esta manera. No podías hablar abiertamente de me está preocupando esto, ¿no? Porque inmediatamente si tú decías, ay, es que me siento ansioso recibías un comentario de, no, 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 es que eso está mal, es que deberías hacer esto, es que deberías hacer el otro. Entonces, el humor creo que ha sido parte de mi personalidad, de mi forma de relacionarme con las personas desde siempre. Y empecé a notar que el humor con mis colegas, con mis amigas, con las personas, me ayudaba a conectar mejor. Me ayudaba a poder identificarme con la otra persona, poder hablar de un tema sin que nos sintamos tan incómodas, ¿no? Y entonces también en ese tiempo que explotó, no sé si en la pandemia, creo que sí, TikTok y todas estas cosas, la gente empezó a hacer muchos videos, pues yo me di cuenta que Ujú. profesionales de otras áreas hablaban de temas serios, vamos a ponerle, con humor. Y tú conectabas más con eso, ¿no? Y lo entendías mejor y te gustaba hablar de eso. O, por ejemplo, pues gente que subía cosas chistosas de su vida diaria, de sus cosas cotidianas, y la gente se identificaba con eso. Ay, yo me he sentido así, a mí me ha pasado esto, y pues encontré, o sea, como que dije, creo que puedo unir hablar de psicología, de psicoterapia, sin que tengamos que hacerlo con pincitas y con mucho cuidado, y creo que esto va a ayudar a conectar más con las personas. Curiosamente, yo empecé con mi cuenta de Instagram con mucho miedo y mucho nervio, yo pensando, o sea, me tardé meses en abrirla, o sea, no crean que un día me levanté, lo decidí y ya, estuve pensándolo meses. Este, y grabo un reel, pues con estos audios en tendencia que estaban en ese momento,
de cuando te estás preparando para una sesión de terapia y tu paciente ya no llega, ¿no? Ese fue mi reel. Yo lo hice así como a ver si pega, a ver qué pasa y pues me sorprendió muchísimo la respuesta de las personas. Bien. Y fíjate, creo que al menos podemos compartir que hemos trabajado en instituciones en donde se brinda la Ujú. atención terapéutica, pero algo que tiene razón y que yo lo veía también en esta institución en donde yo trabajaba, saludos a mis ex jefes, espero que se encuentren bien, pero algo que noto y que sí mencionas es esta parte de ver a la salud mental, ver inclusive ofrecer los servicios como si fuera esa parte como con pincitas de a lo mejor no vayamos a tocar susceptibilidades, no vamos Ujú. a verlo a lo mejor si lo pudiera decir así, más humano, porque al final del día, como tú lo dices, es esa parte humana, sino que casi siempre, al menos creo que en la parte de psicología, se trata de ver como que de muy formal o inclusive se trata de ver como que muy estructurado, muy profesional, que todo quede bien, que no podemos hacer algo como que fuera de la norma, porque si no ya a lo Exacto. mejor nos ven un poco mal, nos ven hasta de reojo, nos ven feo. Y digo esto porque al final del día creo que al menos tú y yo tenemos nuestra forma de trabajar, psicoeducar, e inclusive dar consulta, en donde si te das cuenta es una forma muy característica, en donde ambos creo que no sé si te ha pasado, pero al menos a mí, ha habido gente, muchos colegas que cuando doy clases, explico mi forma de dar a conocer las consultas, mi forma de trabajar, muchos se suman y dicen, no manches, es que se ve auténtico, quiero ser parte de esto. Y Ujú. entonces es ahí en donde al menos concuerdo contigo que podemos ver la psicología o dar a conocer inclusive nuestros servicios, la atención parte formal, estructural, casi, casi como se nos ha enseñado, sino de una manera más humana, de una manera más Ujú. sin necesidad de las leyes, vamos y evitando con día. Ahí, tomando esto en cuenta, quisiera, Marisol, al menos fue más Oye, ahí ya inicial, se me pongámoslo cortó la así, pregunta que esta me ola ibas a hacer. de con, Ahí sí, bien, lo no te último preocupes, ya quisiera no te preguntar, escuché muy bien. ¿qué ha sido lo más difícil? No, no hay problema. Quisiera preguntarte, Marisol, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más complicado al momento de generar toda esta ola, al momento de hacer todo este movimiento, al menos en tus redes sociales, crear este contenido de esta manera? Pues yo creo que de lo más complicado, uno desde antes de empezar con la cuenta, pues me daba el temor de bueno, y si a nadie le gusta, y si no funciona, y creo que también por otra parte la pregunta era, ¿y si hago el ridículo? O sea, si la gente se burla de mí o se burla del tema, ¿no? O sea, empieza, si de por sí ya había tabú respecto a la salud mental o la salud Ujú, psicológica y la terapia. Dije, bueno, ¿qué tal que verlo de este modo medio humorístico, pues también le resta esa importancia? Em, yo creo que en muchas reels que he llegado a subir o muchas piezas que he hecho, de pronto es, ok, yo lo voy a abordar desde este sentido humorístico para conectar con una persona y conectar con una experiencia. Sobre todo eso, o sea, conectar con experiencias que muchas personas nos identificamos con ellas, ¿no? Pero he tratado de también aprovechar el espacio de las descripciones de cada post, de cada reel, para hablar un poquito más de la terapia o hablar, pero también desde una perspectiva pues humana y sin tecnicismos y no rebuscada, nada formal, sobre lo que quiero exponer con ese reel, ¿no? A veces la gente la lee, a veces no lo lee, a veces se queda solamente con la primera experiencia y listo. Este, pero yo creo que uno de los temores de pronto era como, ay, híjole, estaría haciendo yo el ridículo aquí. Pero cuando notas que hay esta interacción y que la gente ujú, se está identificando con esas situaciones, porque
Porque, vaya, creo que a veces el contenido bueno, no muchas, o sea, más bien, generalmente el contenido que vemos en redes sociales, conectamos con él de una u otra manera, con alguna experiencia, con alguna parte de nuestra vida. Y la verdad es que el contenido que yo he hecho no lo hago dirigido para darte una solución a algo, para necesariamente explicarte algo y tú siempre salgas con una idea más clara o algo por el estilo, ¿no? O una solución a lo que estás experimentando, sino porque es muy difícil hacer eso. Es muy, muy complicado. Yo no sé quién me está viendo del otro lado, no sé qué problema tiene la persona que me está viendo del otro lado, pero sé que esto conecta con una parte de su experiencia. Y tampoco es forzoso como que todos tengan que tomar terapia y forzosamente todos tengan que tomar terapia conmigo. No, 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 es como podemos validar una experiencia que muchas personas experimentamos. Hay un reel que subí hace, ya tiene, no sé, unos meses, no sé, un mes por lo menos o más, del uso de ChatGPT. Y Vale. ese reel, no sé hace cuánto lo habré subido, pero me sorprende muchísimo que hasta la fecha sigue muy activo, o sea, la gente lo sigue comentando, lo sigue compartiendo. Y lo que también me resultó súper, súper interesante, no, ya tiene muchísimo más tiempo. Lo subí en abril, y tiene 2.5 millones de reproducciones. Y me sorprende muchísimo porque la gente comenta, pensé que era el único que hacía eso, pensé que solo a mí me pasaba eso. Ah, yo he encontrado esto cuando hablo con ChatGPT. A mí me ha funcionado en esto. Entonces, es impresionante cómo de pronto nos sentimos como solo a mí me está pasando esto, solo yo estoy viviendo esto de esta manera, solo a mí me está doliendo la vida de esta forma. Y de pronto entras a redes sociales o platicas con otras personas, que bueno, eso también cada vez nos hemos aislado un poquito más, pero entras y ves este tipo de cosas que te permiten conectar con una experiencia y conectar con otras personas que se sienten de una manera muy similar. Entonces, creo que eso crea comunidad, o sea, validación. mm, Bien, y es que sí, es curioso lo que dices, porque ya ahorita me has- digo, es la revelación en la cual veo como que contenido referente a y salud mental, psicología, y en donde se nos enmarca casi esa parte de no, tenemos que cuidar nuestra salud mental, todo como de bien, bonito y todo eso, pero falta esa parte, si podría decirlo así, y espero, no sé si la palabra esté equivocada, nos falta un poquito más de esa humanidad en el sentido en el cual compartir, validar esas experiencias que podemos ujú, vivir y experimentar en nuestro día a día. E inclusive se me hace curioso esta parte porque cuando decías esto de ChatGPT, se me hizo casi, casi como, no sé, en las canciones que dices, ya lleva 2 meses y lo más probable es que te aseguro que ese reel todavía después de varios meses más o inclusive final de año, inicios del año que viene, todavía va a estar muy vigente. ¿Por qué? mm, Siento que pasa con tu contenido, siento que pasa como la música, que hay ciertos, no sé si has escuchado ahorita que se ponen de moda nuevamente canciones de los 2000, de los 80, como la de Black Eyed Peas, ujú, con el trend con los cascos de moto, pero ¿por qué? ajá, Porque es una parte, es atemporal, al final del día es algo que está ujú, presente en el hoy, y creo que con tu contenido porque es ahí la diferencia que hago. En el contenido que se crea comúnmente de psicología es como de, está pasando esto en el momento, supongámoslo, de pandemia, tips para que cuidar tu ansiedad, tips para que manejes esto, y es como momentáneo, pero con tu sí, contenido le veo atemporal, en el sentido de, es algo que conecta tarde o temprano, porque tarde o temprano a alguien nos van a romper el corazón, nos va a dar mm, risa, algo vamos a estar contando ciertas cosas como con ChatGPT, y eso es lo que me gusta, ujú, es lo que se me hace bonito como de tu contenido, porque es atemporal, y eso permite que las personas puedan estar conectando, ya sea hoy, hace 2 meses o dentro de un año, pueda conectar con tu contenido y hace como tú lo mencionas, generar esa comunidad, esa pertenencia de no soy el único, sino que,
Aquí hay un espacio en donde no me hablan de psicología de manera formal, de manera como muy Ujú, estructurada, muy rígida. Dirían en TikTok la psicología, los policías de la psicología, no, sino que me hablan de psicología desde una ujú, manera más amena, desde una manera más ujú. flexible, desde una manera más amigable en ese sentido. No sé tú cómo lo veas o qué pienses de eso. Pues sí, pues fíjate que es una observación interesante que creo que no la había visto desde de esa forma, o sea, así atemporal. Pero regresando también a la pregunta que me hacías del qué es lo difícil, o sea, además de la parte de crearlo, o sea, y de cómo lo voy a, qué idea quiero compartir aquí, etcétera, etcétera, creo que algo, una parte que también ha sido complicada es que a veces no quiero hacerlo. O sea, a veces ya no quiero hacerlo. He tenido momentos donde, ay, ya, lo voy a, ya, ¿para qué? Pero, em, no sé, o sea, la verdad es que encuentro otras cosas, hablando de la pequeña introducción o la plática que sí teníamos antes de empezar a grabar, de las referencias con películas, canciones, etcétera, etcétera. Y entonces voy al cine y veo una película y digo, es que esto conecta muy bien con las experiencias que yo veo en terapia. O sea, muchas veces no es por decir que así es todo el tiempo, pero las personas llegan muchas veces a sesión porque están peleando con algún dolor porque ya no quieren sentirse de X manera, ¿no? Y pues completamente entendible. Yo vengo a sesión para que tú me digas qué hacer y cómo le hago para dejar de sentirme así. Y entonces escucho una canción o veo una película o veo una serie que habla abiertamente del dolor y que lo muestra como algo con lo que no tienes que estar luchando todo el tiempo, que es algo, si es un momento complicado de tu historia, pero no tiene por qué definirte por completo. Y entonces ese tipo de experiencias son las que me refrescan un poco el por qué seguir haciendo eso, por qué seguir conectando con las personas de esa forma, ¿no? Porque creo que esta lucha es algo que hemos aprendido desde de muchas maneras a lo largo de nuestra vida y es lindo conectar con otras experiencias, con otro tipo de contenido, con otro tipo de canciones, películas, etcétera, etcétera, que me hablen del dolor desde una perspectiva distinta. Entonces, a veces es difícil que ya no quiero hacerlo, porque a veces sí toma un rato grabar y todas esas cosas. em, pero esos son los momentos en los que vuelvo a conectar con el, pues, ¿por qué seguir ahí en redes sociales? Ujú. Vale, y aquí a lo mejor me salgo un poquito de estas preguntas que teníamos estructuradas que te compartía, pero quisiera saber, ¿qué habría detrás o qué sería lo que hay detrás de volverlo a hacer, volverlo a intentar, de no tengo ganas, a lo mejor como creadores de contenido, un video de 1 minuto nos puede llegar a tomar 2 horas por estar grave las tomas, la edición, implica muchas cosas. Un video de bien sencillito que la gente lo ve, tratamos de hacerlo, al menos yo lo más digerible posible, y eso implica estarte equivocando. No me gustó esto, busquemos una nueva forma, y en ocasiones como tú lo comparto, el hecho de, ¿ya Ujú, para qué? ¿Qué sentido tienen? A lo mejor no estoy ganando dinero, no estoy, y inclusive queremos tirar la toalla. Es ujú, normal, pongámoslo así, querer hacer ujú, esto, pero al menos a ti, ¿qué sería eso que hay detrás para aún así seguir haciéndolo? Aún detrás del, es que ya no quiero, ¿ya para qué? ¿Qué habría detrás para que aún así grabes otro video? Aún así hagas ese contenido. Aún después de ver todo esto, esta película, series, caricaturas, ¿qué habría detrás? ujú. Pues yo creo que hay varias cosas. Por un lado, es, creo que algo que me mueve a continuar es cuando llego a recibir mensajes de, em, muchas gracias por esto que estás haciendo. Tus videos me han ayudado o el contenido que has hecho me ha ayudado de esta manera. Me gusta mucho la forma en la que
hablas de esto. Entonces, cuando la gente, digo, tampoco es como que digas, uy, todos los días recibo esos mensajes. No, pero cuando llego a recibirlos, la verdad es que es muy lindo, es muy enriquecedor, o sea, porque a veces uno siente, bueno, yo he llegado a sentir que de pronto no sé, hay temporadas en las que el contenido yo siento que fue muy bueno, a mí me gustó, creo que se me esmeré, no le va como a otras piezas, no le va como yo esperaba que le fuera, y entonces eso de pronto bajonea, ¿no? Eso de pronto es como de, no, pues ya a la gente ni le interesa, ¿no? Pero, o sea, creo que hay temporadas, no sé, bueno, ahorita llego toco ese otro punto, pero cuando la gente me comenta algo, o sea, o me escribe eso, me resulta muy enriquecedor, o sea, me resulta muy lindo, o sea, Ujú. saber que sí hay un granito de arena que estoy aportando y que está siendo significativo para algunas personas. Entonces, esa es una de las razones que me mueve. Dos, cuando cuando entro a redes sociales y me salen contenidos sobre pseudoterapias que tienen así que múltiples personas lo compartieron, que lo comentan, y que tú lo escuchas y dices, no, el peligro que esto representa para las personas, no. Esa es otra de las razones. Em, como Pues, o sea, creo que hay muchos colegas, muchos otros terapeutas haciendo eso, como poniendo en alto el nombre de la psicología, de lo que realmente es la psicología, ¿no? O sea, de lo que realmente hace un terapeuta o de lo que los psicólogos en otras áreas hacen y no se queden con la idea popular que hemos aprendido de simplemente vas, te acuestas en un diván, hablas, listo, y así puedes pasar 20 años, ¿no? O estos mensajes de si tú piensas que, si tú, no sé, le deseas el mal a alguien, entonces te va a regresar, ¿no? Y se quedan mucho con esas ideas populares que luego llegan a sesión las personas muy confundidas por ese tipo de ideas, ¿no? Ujú. Que también son parte del dolor. Entonces, cuando veo ese tipo de videos, de mensajes, es cuando digo, no, tenemos que seguir, tenemos que continuar hablando de la psicología desde este lado, hablando de lo que realmente es la psicoterapia, hablando de los objetivos que nos ponemos en terapia, o también cuando hablo con otras personas cercanas, ¿no? Que todavía escucho que tienen una idea de la psicología muy extraña. Y entonces, en esos momentos es cuando digo, no, sí vale la pena continuar. O sea, sí vale la pena seguir compartiendo la información y pues que la gente también se vaya informando, ¿no? Decía Eparquio alguna vez, o sea, si la gente quiere tomar constelaciones familiares, Reiki, está bien, o sea, no te vas a pelear con eso con las personas, pero que estén informadas de qué es eso, que estén informadas de qué implica eso, pueden ser los alcances de eso y pues también que lo puedan saber de este lado de la terapia. Entonces, creo que conectar con otras personas, también informar, creo que esas son las razones que me motivan, que me dicen, no, sí, vale la pena, tú continúa, continúa. Vale, sí. Y tienes razón en ese aspecto, Marisol, porque hace poco me aparecía un video. No es tan viral, pero ya se empezó a hacer viral de una chica psicóloga, estudiante de psicología, que decía, ¿qué haces? Escuchando los audios de mi paciente con apego ansioso. Y yo, no, no aplica en Mm, terapia. ¿Por qué? Porque como de por sí la teoría de los apegos es de Bowlby, es psicoanalista, pero es aplicada a niños. Y yo le ponía él comentaba, oye, ¿cómo quieres utilizar esto de niños en adultos? No aplica, es como si le dieras un medicamento de un niño a un adulto, no aplica, no va a funcionar y de por sí no tiene bases. Pero lo que me es curioso, y utilizo esto que acabas de mencionar, es que creo que a la gente se ha comprado muy bien esta parte de sí, estas, no,
diría terapia integral de pareja. Ninguno es culpable, pero todos y ambas partes son responsables de la dinámica que se está llevando. Creo que Ujú, aquí aplica lo mismo, en el sentido ujú, en el cual ambos, tanto creadores como consumidores de contenido, somos responsables en qué es lo que ujú. estamos haciendo. Y menciono eso porque veía los comentarios y todos me decían, no, me sorprende que seas psicólogo, que tengas esas ideas, psicólogo de papel. Y yo me sorprendía de, no manches, me sorprende el hecho de que les vendieron y se compraron tan bien estas ideas. La gente se compra estas Sí, ideas de lo que es, pongo aquí entre comillas, terapia, lo que es psicología, que cuando uno les dice que no es cierto o no aplica, pues se ofenden. Y entiendo esa parte de, sí, sí, como el ir que vayas creyendo esto, te lo creas, y que de repente alguien te diga que no es cierto, como que, sí pega, pero el hecho de también, al menos a mí, había otros colegas, otros comentarios que decían, oye, hasta que veo que hay un psicólogo serio que dice las cosas como son, que refutaban también a esta creadora de contenido de, oye, ¿sabes qué? Y ya se refutó que no ujú, sirve, y inclusive hasta la creadora decía, vale, ya entendí y todo eso, no hay ningún problema. Pero sí es como tú mencionas, en el hecho de poder fomentar o ir educando en esta parte de que ujú, lo que nos enseñan muchas veces en redes sociales no es la verdad absoluta de la psicología, no, sino que dar a conocer ujú. esta nueva perspectiva. Y aquí, teniendo eso en cuenta, quisiera preguntar, Marisol, psicóloga, ¿utiliza este tipo de herramientas de, pongamos así, alternativas de humor dentro de terapia o no lo utiliza? Sí, sí, totalmente, sí. De hecho, ahorita que estamos hablando sobre esto y que mencionaste lo de los apegos, ahorita se me acaba de ocurrir una idea para un post, es lo que acabo de anotar. Porque pensando en eso, o sea, las personas también llegan a terapia con, ya con ese lenguaje, ¿no? De, es que yo tengo apego ansioso y estoy saliendo con Ujú. un chico que tiene la idea de abandono y entonces no sé cómo, o sea, una serie de evaluaciones y palabras que van guiando, obviamente, cómo se sienten, cómo se relacionan con otra persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, sí, la verdad es que sí lo suelo usar. Yo creo que poco, o sea, al principio me daba pena y me daba un poco de miedo porque creo que el humor puede, o sea, también ayuda a construir una buena alianza terapéutica. Em, y también cuando yo me permito usar el humor en sesión, noto que mi conducta en ese momento, mi comportamiento con esa persona, es muy flexible, o sea, no está controlado porque en algún momento al principio, o sea, en algunas sesiones todavía me llego a sentir así, ¿no? Como, híjole, es que lo estaré haciendo bien, no, es que esta no fue una buena sesión, no, es que, no conecté con esta persona, o creo que, no sé, no me quedé satisfecha con esta sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también cuando puedo usar ese humor y veo una respuesta del otro lado, eh, noto que tanto para la persona como para mí este espacio se vuelve más seguro, se vuelve más cómodo, hay más confianza de expresar, ¿no? Hay personas también que pues eh, también parte de su estilo tienen un humor muy característico, ¿no? Hay personas que tienen un humor muy ácido, un humor muy negro, un humor muy liviano, un humor muy, muy blanco, ¿no? Y entonces, pues en la interacción tú vas conociendo eso y con qué tipo de metáforas, por ejemplo, con qué tipo de comentarios, qué estilo de humor puede conectar mejor con la otra persona. Pero definitivamente sí, porque no me lo puedo quitar tampoco, ¿sabes? O sea, me es muy difícil como, voy a estar así súper seria y muy formal todo el tiempo. No, no, no es parte de cómo me relaciono en general con las personas, la verdad. Muy bien. Sí, y al menos creo, aquí, para la gente que no lo conozca, creo que y que se va a enterar, hemos compartido espacio de manera presencial en ese aspecto. Y creo que al Sí. menos el humor es algo que te caracteriza, es algo como que muy
adherido, es parte de tu gen, si se podría decir, es parte de ti, es parte de Marisol. Y al menos siempre que convivimos, o al menos hemos tenido espacio de compartir, siempre caracteriza esa parte de Marisol dice un chiste, dice algo, en el cual como que se rompe el hielo, como que ya, si te das cuenta, a lo mejor yo soy más como el de proponer ideas, como de, a ver, hagamos esto. Dirían los audios de Dime mi amor en TikTok, si vamos a hacer pijamada, hagamos algo bien, vamos a matarnos, no hagamos jugar uno ni nada, sino que es algo muy característico, al menos mío, el estar proponiendo generar esto, pero al menos contigo, Marisol, es esa parte del humor de, a ver, vamos a buscar, vamos a relacionarnos, vamos a llevarnos bien. Y creo que al menos no sé, yo no me veo a Marisol, si te soy sincero, como que separada, muy seria, así de, a ver, vamos a dar sesión seria, vamos a dar todo, no, sino que me imagino inclusive tus sesiones muy dinámicas, divertidas, pero también no en el hecho de toda la acción nos vamos a estar riendo, jiji, jaja, no, sino que Claro, claro, no. veo o noto, a lo mejor me imagino que das como que en el punto exacto, das como en el punto de, a ver, está pasando esto, pero vamos a verlo desde esta perspectiva, y creo que es, y inherente o no podemos separarnos de esa parte, porque al final del día Ujú. considero que es parte de la esencia de Marisol, el utilizar esta parte de este recurso y que lo has estado utilizando o ahora llevándolo a cabo en esta parte profesional, en esta parte de psicoeducación, en esta parte de dentro de terapia. Pero quisiera saber, Ujú. ¿hay algún recurso, alguna metáfora, algo como que sea característico de Marisol de, ah, esto como que me distingue? Digo, Uy. ¿por qué? Pongo un ejemplo. Yo cuando utilizo el humor, yo utilizo el meme de número uno que le digo a mis consultantes, soy una bárbara. Y ellos como que y también dicen, yo también. Es algo como que característico cuando yo utilizo el humor, usarlo así. Pero hay algo como Ah, ahí te perdí un segundo. Ya, ya te veo. Te perdí un bien. segundo con la No última sé, pregunta, perdón. no, no te preocupes, no hay problema. ¿Hay herramienta, algún algo de humor o que sea como que el sello de mal? Ah, qué buena pregunta. A lo mejor las personas que he atendido, los consultantes, a lo mejor ellos o ellas dirían, ah, sí, esto es característico de Marisol. No se me ocurre algo ahorita en específico porque, bueno, primero, pues siempre tratar de ser sensibles a lo que estamos abordando en sesión, ¿no? Si la persona está hablando de un tema que le es muy complicado, algo que a lo mejor no ha hablado nunca en otros momentos o con otras personas, probablemente no voy a usar el humor en ese momento, ¿no? O sea, el ambiente terapéutico va a ser distinto. Entonces, ser sensible a la conversación, a lo que está, al contenido, lo que estamos abordando. Em, no sé, creo que, creo que a veces, o sea, voy escuchando a una persona, también depende de la alianza terapéutica que tengamos, porque a veces no siempre desde la primera sesión puedo ocupar el humor, a veces no es el momento. Pero es que creo que también me surge muy espontáneo de escuchar a la persona y enlazarlo con un meme que he visto antes, ¿no? O escuchar a la persona y enlazarlo con alguna película, pero también trato, o sea, y por eso depende de la alianza terapéutica y de lo que conozco de la persona, porque a lo mejor si yo le hablo de un anime que vi, que tampoco es que haya visto muchos, pero la persona no está familiarizada con eso, me va a decir como, chida tu recomendación, ¿no? Pero no sé de qué me estás hablando. Este, entonces, también ser sensible pues a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que forma parte de la persona, lo que le gusta hacer, lo que le gusta ver. También creo que algo que facilita el uso del humor es cuando estoy con personas más o menos de mi rango de edad y podemos tener las referencias similares, podemos conocer referencias de lo popular,
porque me acuerdo que una vez me tocó atender a una chica que tenía unos 19 20 años, y entonces yo hice referencia a este programa de Canal 11 de hace mucho tiempo de Cristina Pacheco de Aquí nos tocó vivir, ¿no? Ah, sí. Entonces para mí yo estaba así como, y la chica, así como, no, pues no sé de qué me estás hablando. Y pues ya uno se da cuenta que pues los años ya pasaron, ¿verdad? O sea, uno no se quedó en sus veintes. Entonces, creo que o sea, no sé si hay algo característico, algo en particular, algo que yo suela, un recurso que use constantemente. Creo que se van renovando y se van actualizando. Este, mm, Hay algo te iba a decir y se me acaba de ir la idea. Pero es como, pues, ser sensible a lo que estamos abordando en sesión, a lo que la persona conoce, em, y así lo que, porque a veces se me ocurre una idea o algo que creo que puede conectar, pero me doy cuenta que no va a llegar al punto que quiero en la sesión. Porque la persona no tiene la misma referencia, porque es algo más personal, ¿no? Es algo que a lo mejor conecta más conmigo por algo que yo he vivido y entonces ahí me tengo que detener, ¿no? Como, no, espérate. O sea, no es nada más usar el humor porque sí, nada más porque a mí me pareció chistoso, pero yo lo puedo también relacionar como, pues, yo creo que muchos terapeutas lo podemos ver de esta manera, con la escena de Harry Potter donde están transformando al Bogart, ¿no? Y hay algo que les da mucho Ah, miedo, hay algo que está haciendo mucho ruido adentro del closet y tú dices, no sé qué rayos va a hacer, o sea, no sé qué me va a salir, qué cosa temo tanto. Y el humor es como el ridículo, ¿no? O ujú, sea, de poder ver esa situación más liviana, desde una perspectiva distinta. ujú. Te Sí, vi pensando, por ya, eso me, no, sí, es que está me bien, detuve. pero ya me diste idea para crear contenido y para unas clases que voy a dar. Pero el ejemplo del Bogart, yo lo utilizo para la cuestión ahí, y para Marisol, para la gente que vea su contenido o algo así, ya que Marisol dice, no encuentro algo característico, para aquellos que vean su contenido, déjenos en los comentarios qué características o qué es lo que dirían que ¿cómo se podría decir así? La destaca, como que la distingue a ella, para que también a lo mejor ellos lo tienen más claro. Pero retomando Sería esta una buena parte, pregunta de hacer a mis consultantes, ¿eh? Así, sería un buen ejercicio. una Sí. retro, pero teniendo esto en cuenta de lo del Bogart, yo lo utilizo en contracondicionamiento para que al final del día es el mismo estímulo, pero generas una respuesta Ujú, distinta. Ahí lo podría utilizar desde AC como un aikido verbal, en el sentido en el cual está la misma verbalización, el mismo estímulo al final del ujú. día, pero me relaciono de manera distinta, dirigida hacia mis valores, que lo puedo utilizar ese ejemplo para generar una pequeña metáfora para redes sociales o para algunas clases. Pero aquí, para ir finalizando también, Marisol, porque creo que podríamos estar hablando horas y horas de este tema. Quisiera preguntarte, con tu experiencia, digo esto porque desde la experiencia, cada uno tenemos diferentes herramientas, habilidades e inclusive tenemos nuestro estilo en este sentido. Y algo que he visto mucho en muchísimos colegas y estudiantes, que cuando trato yo, al menos yo, de hacer una metáfora, o me creo una metáfora, mucha gente la trata de replicar o la trata de hacer y los noto nerviosos, los noto ansiosos porque no les sale, los noto hasta dudosos. Pero aquí quisiera saber, desde tu experiencia, desde tu estilo, desde tu forma de generar la parte de estas intervenciones, estas herramientas, ¿cómo podríamos hacer efectivo o más efectivo un proceso terapéutico utilizando el humor, utilizando esta parte? ¿Cómo es que podríamos inclusive hasta potencializarlo más, generar una mejor alianza terapéutica? ¿Cómo lo podrías decir, Marisol? Am, Qué buena pregunta. Pues creo que justo como lo decías al principio, respecto al estilo, ¿no? O sea, puede haber personas, terapeutas, que se sientan más cómodos
usando el humor en sesión. Puede haber quienes, como el ejemplo que mencionabas, estoy tratando de adaptarme a algo porque parece que funciona o se ve bien, se ve agradable, ¿no? La forma en la que conecta con otra persona, pero a lo mejor no me estoy sintiendo completamente cómodo trabajando de esa manera. Entonces, pues también permitirte conocer tu propio estilo e irlo formando. Eh, no sé si el humor siempre tenga que ser parte de, por ejemplo, alguien que también eh, como que a mí ¿qué se podrá decir? Me ayudó a validar que el uso del humor se podía usar en sesión. Fue cuando tomé un curso con Karime Fajer de Hero Psicología Pop. Y pues ella es una terapeuta súper espontánea, súper carismática, con muchas referencias también de diferentes películas, cultura popular, etcétera. Eh, y la forma en la que ella se desenvuelve en sus clases, porque nunca he tomado terapia con ella, pero pues la forma en la que ella da sus clases, pues siempre es súper amena, capta rápidamente tu atención, te sientes muy cómodo, captas los ejemplos y dices, ah, ya, o sea, esto que tú me estás definiendo, muy técnico, lo puedo entender con este ejemplo, ¿no? Y ya, lo puedo compaginar. Entonces, cuando yo conozco a Karime, la noto así súper desenvuelta en sus clases y con un humor que, pues la verdad, yo conecté mucho con su humor. Me gusta mucho ese tipo de humor. Pues me sentí como que un poco más libre de, pues voy a probar si funciona en terapia. Y también me sale de una manera muy natural. O sea, no me siento forzada a hacerlo, ¿no? Y ser sensible a los contextos y al tema que se está abordando en sesión para tampoco que todo sea humor y que todo sea jijiji, jajaja, ¿no? Porque pues tampoco vamos a llegar a los objetivos que nos planteamos o a conectar con la persona con lo que queremos. Entonces, yo creo que por un lado, este, el humor nos puede funcionar, em, para trabajar esta parte desde ACT, bueno, que es lo que yo suelo trabajar, poner en práctica de otra manera la parte de la difusión. Porque si yo me pongo a explicar la difusión, la persona se va a quedar con cara de, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Pero si se lo explico con una metáfora, o creo que algo que también es muy importante es usar los mismos recursos o los mismos ejemplos que el paciente te da de su propia historia, de, porque más que aprendernos metáforas, porque hasta hay un libro, ¿no? De metáforas, ACT, más que aprendernos las de memoria y decir, ah, esta la tengo que usar aquí, es también ser sensibles y estar presentes y escuchar la persona, su historia y los ejemplos que te da. Porque a veces en sus mismos ejemplos de vida uno puede encontrar cómo adaptar esas metáforas para difusionar, para hablar sobre aceptación, este, para él cómo se percibe a sí mismo en diferentes momentos o a sí misma en diferentes momentos de su vida. Entonces, podemos usar algunas metáforas de referencia, saber cómo podemos construir también esas metáforas, pero va a generar un mayor impacto si las adaptamos a la historia de la persona o a las cosas que le gustan o le llaman la atención. Y eso nos habla pues de esta alianza terapéutica donde yo he tenido el espacio y he permitido conocer a la persona, no solamente enfocarme en su problema, no solamente definir, ah, tú vienes por esta situación en particular, ¿no? Y me voy a enfocar solamente en el problema, en el problema, en el problema. No, creo que a veces es muy enriquecedor ver lo que hay alrededor de, ¿no? Y, por ejemplo, Fabián Mayro en una clase sobre activación conductual justamente nos decía, bueno, es que si tú hoy tienes frente a ti a una persona con este estado de ánimo deprimido y le preguntas qué le gusta, te va a decir no sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es importante para ti? Probablemente te va a decir no sé. Entonces, podemos ir como exploradores a buscar qué ha habido antes o qué cosas ha pensado que le gustaría hacer.
¿no? Y entonces esa es una forma de conocer los intereses, los pasatiempos, más allá del problema. Y eso nos ayuda a aterrizar las metáforas. Y bueno, el humor creo que es una herramienta que me ha permitido trabajar estos aspectos de difusión, de aceptación. Cuando la persona justamente puede hacer eso en sesión, ve algo que habla de un pensamiento, una emoción que le generaba una respuesta de malestar muy intensa y de pronto puede hacer un chiste sobre eso. Lo puede transformar ¿sí? con como si tuvieran ridículos en su mano. Y la alianza Sí, terapéutica también. ahí, sí, 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 y ahí me recordaste utilizo el humor, pero yo no lo utilizo tan de materiales. De repente tengo una que otra imagen, pero me recordaste para la cuestión de difusión. Yo sí utilizo el humor, pero no la típica herramienta o el típico que te dice, no, pues repite bastante tu pensamiento o canta tu pensamiento. No, sino que Mm, trato de utilizarlo de una manera distinta. Y al menos, creo que en México no aplica tanto, de repente sí medio aplica, pero creo que aplica más en otros consultantes de Latinoamérica, porque en México, si les decimos, oye, ¿te acuerdas del Chavo del Ocho? Pues a nosotros nos lo pusieron en la sopa que te quedas, mm, no, ya no quiero más el Chavo del Ocho. Pero a otros correcto. consultantes de otros países de Latinoamérica dicen, no, lo amamos, nos encanta. Yo lo que hago con estos consultantes que sé que son de otro país, cuando hago difusión, yo les pongo una imagen de Don Ramón, todo enojado, que dice, Mm, otra vez la borra el trigo. Y nos ponemos a repetir esa parte, pero diciéndoles, hazlo como Don Ramón, como lo haría él. Y entonces es ahí donde se permiten tomar distancia de esta cuestión. Y es ahí donde aplica esto que tú mencionas, el hecho de conocer los intereses, el ir como escarbando también la cuestión sociocultural, política, historia, incluso, porque al menos para nosotros, mm, que nos pongan a el Chavo del Ocho como que ya no sé, nos saciaron tanto que ya no lo queremos, pero en otros países a lo mejor es más amado, es más de admiración, de no manches, qué bonito, que eso implica inclusive utilizar esas herramientas, que sea un proceso inclusive todavía muchísimo más empático, más apegado a las necesidades de nuestros consultantes. Y es ahí en ujú, donde nos permitimos a nosotros también ser como esos exploradores, como mencionas, de ir buscando estas herramientas, pero que al final le día dar más en el clavo con nuestros consultantes. Y es algo que se me hace ujú, bonito en esto que tú mencionas, Marisol, al finalizar. ujú. Bueno, Sí, sí, creo que permite también que el espacio de terapia se sienta más cómodo, ¿no? Y no tan formal, no tan eh, ah, yo, paciente, o persona, consultante, tengo que venir ya con una idea muy clara de qué quiero y cómo lo voy a hacer. Y no, las personas muchas veces también llegan muy perdidas. Entonces, si nosotros damos ese espacio de apertura, ¿no? O sea, demostrar que nosotros tampoco estamos luchando con lo que ellos están sintiendo, de permitirnos observarlo desde otras perspectivas, un poco más ligero, eh, pues va a hacer que la persona se sienta más cómoda, ¿no? Y sienta este lugar como algo seguro. Y en particular, en mi estilo, el humor pues ha sido una buena herramienta para construir eso. muy bien, vale. Creo que al menos con esto que nos menciona Marisol, creo que es con esto al menos a mí me gustaría cerrar el episodio del día de hoy y es así como llegamos al final de este episodio de Actualízate Podcast, en donde combinamos el poder de la psicología con el poder del anime y la cultura geek. Esperamos que lo que hayas escuchado en el episodio del día de hoy te sea de ayuda, ya sea en tu práctica clínica y, ¿por qué no?, también en tu vida personal. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus nakamas y también comentarnos o dejarnos en los comentarios de qué tema te gustaría que analicemos y hablemos en otro episodio. Recuerda que también cuidar de tu salud mental puede ser una aventura épica. Yo soy el psicólogo Brian Sánchez. Agradecemos la participación
de la psicóloga Marisol Medina por estar aquí. Espero no sea la primera ni la última vez que nos podamos estar viendo, sino que sea la primera de varias veces en donde podamos estar compartiendo espacio. No sé si quieras agregar algunas últimas palabras, Marisol. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estaba un poco nerviosa, pero disfruté mucho la charla y pues espero que esta información les sea útil y pues con cualquier cosilla estamos ahí en contacto en redes sociales. Bien, vamos a estar dejando las redes sociales de la psicóloga Marisol en la descripción del video para que puedan estar visitándola, la puedan estar saludando también en su contenido y que también puedan aprender de psicología de una manera más amena, de una manera más divertida. Ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos en el próximo nivel y hasta entonces, que la fuerza y la terapia los acompañen. Que tengan excelente día.